Pero ya estamos en contacto con el doctor Stanley Raza. Doctor, muchísimas gracias. Le saludo a Omar Jaén. Estoy en compañía de Johan Mejía. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con los outsiders de ChromaClick. Gracias por su tiempo, doctor. A ver, doctor, primero que nada, como especialista, como abogado con su experiencia, ¿qué evaluación le puede dar a todo este proceso, desde lo que dictaminó la Corte Constitucional, que fue la que dispuso que se rehaga, que se elabore nuevamente este informe, y dio los plazos y toda la cuestión? Hagamos un paso a paso de todo lo que ha sido este proceso, doctor. Muy buenos días. Buenos días, un saludo cordial a ustedes y a la audiencia, con mucho gusto. Pero yo quisiera empezar por una conclusión. O sea, todo lo que vamos a analizar a la final nos va a llevar a la conclusión de que se trata, lo que ustedes acaban de decir hace un momento, de un show mediático que se está aprovechando dentro de un periodo electoral para presentar unos resultados de un caso que está ahí hace 10 años y que no ha avanzado y que hoy coincidencialmente se lo pretende hacer avanzar. Vamos a ir paso a paso entonces. Lo que ustedes me preguntaban, ¿de dónde sale este recalentado? Yo le voy a llamar siempre recalentado, no voy a usar el término técnico ni jurídico, porque estamos hablando para las personas, y yo quiero que me entiendan sin estos tecnicismos que a veces confunden. Es un recalentado y un recalentado más caro de la historia, así es como yo le denominaba. Pero bueno, ¿de dónde sale este recalentado? Sale de que la Defensoría del Pueblo, en su oportunidad, presentó una acción de acceso a la información pública, una acción constitucional de acceso a la información pública, en la que se le pedía que el Estado ecuatoriano entregue este tercer producto que el perito Mesa dijo haberlo presentado al Ministerio de Justicia. En un primer momento, la Corte, primero el juzgado de origen y luego la Corte provincial negaron estos pedidos de acceso a la información pública, pero el caso llegó a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional, luego de varios años, el tiempo al que nos tiene acostumbrados la Corte Constitucional, se demora eternidades en resolver los casos de Juan, Pedro, María. Solo los casos políticos son los casos que los resuelve pronto. Pero bueno, en todo caso, se demoró tantos años y al final la Corte Constitucional dijo sí. Es verdad que el Estado tiene que entregar este tercer producto, tiene que entregarlo a la Defensoría del Pueblo, que es quien ha pedido, y a la familia del general Gabela, a la señora Patricia Ochoa, que es la víctima que se presentó como una persona tercera interesada en este proceso. No fue ella quien lo pidió directamente, sino que se presentó adicionalmente a la Defensoría del Pueblo. Entonces la Corte dijo, bueno, tienen que entregar. Y para entregarle, si es que existe el documento, entréguenle. Si el documento no existe, reconstruyanlo y entreguen un tercer ejemplar. Pídanle al perito Mesa que les entregue un tercer ejemplar, nada más. No que haga un nuevo informe, no que incluya nueva información, no que haga nuevos aportes, no que establezca nuevas conclusiones, no que haga un show presentando los resultados de esa información, sino simplemente le dijo, pregúntenle, coordinen con el perito Mesa para que les entregue un ejemplar que un profesional medianamente responsable debería guardar en su archivo y hagan que esa entrega del ejemplar sea en un acto público, la entrega del ejemplar, no el contenido de la información, que sea un acto público. Y con eso se cumple el derecho que tiene la familia y que tiene la Defensoría del Pueblo como accionante para conocer esta información. Nada más. Fíjense la distancia abismal que existe entre lo que ordenó la Corte Constitucional y lo que se hizo. Y lo que se terminó haciendo. Sí. Y lo que terminó costando. Porque la entrega del ejemplar, que la Corte le decía, usted saque de su archivo, señor Mesa, y entréguele al Estado ecuatoriano para que a su vez el Estado lo entregue a la viuda y a la familia, no podía haber costado $380,000, que es 3 veces más el costo de los 2 productos originales que entregó y de este tercero que también dijo que había entregado. Entonces esto es una tomadura de pelo para el país, carísima además, y que se aprovecha con carácter, con tintes políticos. Así Ahora, nomás. Doctor, perfecto. Y yo, mire, yo como lo dije al principio de este programa, mire, yo obviamente no soy el perito, no trabajo en fiscalía y todo, pero yo creo en una noción básica que se llama la presunción de inocencia. Yo creo que lo que específicamente le han hecho a estos dos generales, a los cuales ni siquiera es que los presentaron como, por ejemplo, Johan M., Omar J.,
No, fue con nombre y apellido, faltó el número de cédula y la dirección de la casa. O sea, la foto. Los pusieron con fotografías unidos con hilos rojos en una pizarra. Y les ponen que por motivos personales, económicos, de entre todos, profesionales, de todo tipo. fueron los involucrados directamente a asesinar al general Gabela. Mira, son acusaciones gravísimas. Si el tiempo y las investigaciones lo demuestran, pues bueno, si son los culpables que se pudran en la cárcel, pero mientras tanto ya el daño está hecho, doctor. Porque han aparecido en todas las portadas de los periódicos, en todos los noticieros, en todos los portales digitales, ya su nombre está inoculado, como le decía previo a su entrevista, está inoculado ya en la sociedad ecuatoriana que ellos fueron los asesinos del general Gabela. ¿Cómo se puede responder a eso? Mire, yo no represento a ninguno de los dos generales, ¿no? Pero me extraña que los generales no hayan reaccionado como deben reaccionar judicialmente, demandando a este señor, porque este señor les está atribuyendo el cometimiento de un delito. Y atribuirle a una persona el cometimiento de un delito se llama injuria. Y esa injuria, esa calumnia, tiene que ser judicializada. La reacción de ellos ha sido, bueno, la del general Espinosa, que es la que hemos visto, ha sido mediática más que nada. Pero usted acaba de mencionar algo importante, que ellos deberían reaccionar jurídicamente. Es lo que corresponde y es lo que yo les hubiera asesorado, pero bueno, no soy como insisto, no soy el abogado de ellos. Ahora, sí, ok. el tema de lo que, la conclusión que se presenta por parte del perito Mesa, esto de decir, hay unos autores intelectuales y son con nombre y apellido los dos generales, Borges y Espinosa, es una tarea que le corresponde a los jueces, no al perito. El señor Mesa dice que es perito criminalista. La criminalística es una ciencia que se basa en un conjunto de disciplinas de ciencias que se basan en fundamentos técnicos. Y los fundamentos técnicos tienen que tener como base datos comprobables, corroborables. El señor Mesa dice en su conclusión que tiene indicios suficientes para presumir que estas dos personas son los autores intelectuales del asesinato del general Gabela. Pero no explica al país cuáles son esos indicios, porque esto es lo necesario, ¿no? ¿Cuántos son esos indicios para saber si son o no son suficientes? ¿Y de dónde los obtuvo? Porque lo que el señor fue a decir en la fiscalía cuando rindió la ampliación a la declaración es que él no había investigado, que él no había presenciado los acontecimientos, él no había asistido a la reconstrucción de los hechos, no había asistido a los lugares que menciona en su informe. Es decir, él no había hecho nada, ningún proceso de investigación. Lo que había hecho es una recopilación de la información que le dio haciendo otros funcionarios del propio Estado, y a esa información le aderezó con sus opiniones y con sus conjeturas, por eso digo es un recalentado carísimo, y una vez así aderezada, lo presentó con su interpretación sesgada además por todo el tiempo transcurrido y por el tour que él se ha dado durante todos estos años en diferentes medios de comunicación, haciendo conjeturas acerca de las causas, las motivaciones que hubo para el asesinato del general Gabela. Otra cosa que debería explicarle el señor Gabela al país, y no lo ha hecho, y ojalá el señor Mesa, perdón, al país, sí, disculpen el error, el señor Mesa al país, y no lo ha hecho, y ojalá la Defensoría del Pueblo le pida, y ojalá la señora Ochoa también le pida, y ojalá la Corte Constitucional, que es más importante, le pida, porque este informe debe pasar a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene que evaluar si con este informe se cumple o no se cumple la disposición que dio en su sentencia. Y debe determinar si hay un desacato también a su sentencia, si fue lo que se pidió en la sentencia, o si hay extralimitación o si hay falta de cumplimiento. Bueno, pero yo decía, el señor Mesa además lo que debe explicarle al país, y no le explica, es que él en una de sus conclusiones hace una conjetura adicional, dice, existía una cadena de mando, donde se encontraba el expresidente Rafael Correa, donde se encontraba el presidente Lenín Moreno, donde se encontraban los dos ministros de defensa de su época, y esta cadena de mando conocía de la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Gru que le había entregado el general Gabela. Y resulta que el señor Mesa está investigando el móvil o los móviles del asesinato del general Gabela. Entonces, debería contarnos, explicarnos,
cuál es la conexión, la relación que existe entre que esta cadena de mando, esta cúpula del gobierno conocía de las irregularidades o de las deficiencias técnicas de los DRUF y el asesinato, la muerte del general Gavera. Esto no hace. Esto demuestra que se trata simplemente de un bluff político, porque ya que lo menciona, debería decir, pues, explicar cuál es el vínculo, cuál es la relación entre lo uno, las supuestas deficiencias técnicas de los DRUF, y lo otro, la muerte del general Gavela. Esto es lo que estaba abocado a hacer en su informe, para eso fue contratado por el Estado ecuatoriano. Y esto es lo que no ha hecho. Ahora, doctor, a ver, queda clarísimo que la Corte Constitucional le ordena reconstruir ese producto si es que no aparecía. De acuerdo. ¿Ya? Ok. Dicen que estuvo perdido, que se lo escondió. Hay otros sectores que dicen que el tercer informe lo tenía Fiscalía bajo llave. Bueno, indistintamente eso. Ahora, lo que a mí sí me preocupa es, bueno, más allá de esas dos que dicen, uno que se perdió y otro que estaba escondido, que lo tenía Fiscalía. ¿Cómo pudo el perito cumplir al pie de la letra de la sentencia si él dice que no tenía una copia? Ahí o sea, es imposible, porque hasta por último, hasta los títulos, los intertítulos del informe, no pudieran ser exactamente los mismos de lo que él supuestamente entregó en el 2012. Es realmente extraño todo. Es muy difícil que haya podido cumplir al pie de la letra lo que dijo la Corte. En fácil, la Corte Constitucional lo que le dice es, señor, acuérdese lo que escribió, vea sus notas, busque sus respaldos, porque cualquier profesional medianamente responsable guarda sus respaldos documentales. Totalmente, o sea, de cualquier forma, así es en la nube, ¿no? Ya, claro. Doctor, yo tengo una pregunta, ya va hablando un poco... concluir esto nada más. Ok, listo. Sigue. Le dice, señor, acuérdese lo que escribió, consulte sus notas, busque sus respaldos y presente un ejemplar lo más aproximado a lo que usted dijo que había presentado en esta ocasión. Pero además le dice una cosa que es muy importante y que ojalá la Corte Constitucional le obligue a cumplir al señor Mesa antes de que le terminen de pagar, si es que ya no le han pagado todos los $380,000 y antes de que abandone el país. Que es, señor, usted tiene que presentarnos una certificación, le dice la Corte Constitucional, de que efectivamente eso que usted va a entregarle al Estado es una fiel reproducción, lo más fiel posible reproducción de lo que usted entregó originalmente. Vamos a ver si el proyecto Mesa cumple con esa obligación. Es que es imposible poderlo comprobar. Si no tiene la famosa copia, ¿cómo lo va a poder hacer? Justo iba a tocar el tema de qué hacer si digamos que este producto no nos deja satisfechos como país, ¿no? Que hemos pagado $380,000 y esto la verdad es que nos deja en las mismas. ¿Se puede hacer algo para reclamarle por ese producto o por ese dinero gastado? O el lagarto que traga no vomita. ¿Tenemos algún tipo de servicio al cliente, por decirlo de alguna forma, para decir, hey, esto no es lo que pedimos, esto está bastante limitado, esto es defectuoso? Porque es un producto a la final, se lo ha denominado producto y nos han entregado un producto defectuoso. ¿Podemos hacer algo como país para reclamar eso? Deberíamos, fíjese usted, la opacidad con la que se ha manejado esto. Las condiciones, incluso el monto se ha filtrado, pero no se sabe a ciencia cierta, pero las condiciones en las que se le pagó al perito Mesa para que haga este recalentado son reservadas también. ¿Y quién contrata? Después nos enteramos, ya en la presentación pública del informe nos enteramos, ¿quién contrata con el perito Mesa y quién le paga al perito Mesa? Es el CIES, el Centro de Inteligencia que funciona ahora a cargo del general Cobo, ¿no? El coronel Cobo. El CIES es quien le contrata y le paga. El CIES, a pesar de que maneja gastos reservados y demás, tiene la obligación de documentar y de hacer un proceso de contratación pública lo más apegado y lo más compatible con las normas de contratación pública, ¿verdad? Y la Contraloría General del Estado tiene la obligación de hacer una verificación de esa información y de ese proceso de contratación. Ojalá el CIES que contrató con el señor Mesa haya tomado la precaución de pedirle garantías, exigirle lo que ustedes están pidiendo, lo que resulta lógico, ¿no? Garantías sobre el uso del anticipo, sobre el cumplimiento del contrato, un proceso final de evaluación acerca del producto entregado para saber si corresponde o no corresponde pagar los tramos que haya acordado el CIES con el señor Mesa pagarle. Y si no le han pagado todavía algún tramo, ojalá
que ese tramo no se ejecute porque es evidente que el peritaje no cumple con los requisitos establecidos por la Corte. Claro. Ahora, doctor, disculpe, había algunos plazos a partir de la entrega de este documento, ¿no verdad? Creo que eran 10 días o 20 días para que conteste la familia del general Gavera y de ahí creo que 30 más para responder a esos temas por parte del perito, ¿no? En ese momento, cuando ya se culmine o fenezcan esos plazos, ¿ahí es que el documento va a la Corte o ya debió haber sido enviado a la Corte Constitucional? El documento ya fue entregado, parece haber visto esto ya en una nota de prensa, fue entregado, me parece que ayer, Ah, ya. a la Corte Constitucional, ¿sí? Porque se cumplían los 5 meses que había dado de plazo la Corte para que se Ok. entregue este. La Corte Constitucional, más allá de que el CIES que contrató con el señor Mesa tiene la obligación de tener todos los resguardos, garantías, estas precauciones y hacer esta evaluación de si está cumpliéndose o no con el objeto del contrato. Claro. Pero más allá de eso, la Corte Constitucional tiene una facultad que es la facultad de verificación del cumplimiento de su sentencia. Entonces, ahora que tiene el informe, la Corte Constitucional tiene que cumplir con esa obligación. Tiene que mirar el informe y saber si es que el informe cumple o no cumple con lo que dispusieron en su sentencia. Y ojalá la Corte vaya más allá de una simple comprobación de que existe el documento y por lo tanto está a cumplir, porque eso sería un lavado de manos. Claro. Ojalá la Corte entre a profundizar, porque la Corte en su sentencia dice que hay que reconocer el derecho a la verdad de las víctimas. Y esto Claro. está bien, correcto. Bueno, si hay que reconocer el derecho a la verdad, ese reconocimiento del derecho a la verdad tiene que ser un reconocimiento no solamente formal, sino sustancial. Y la Corte tiene que entrar en la sustancia de ese informe y revisar si ese informe cumple o no, satisface o no con este derecho a la verdad. Y ahí, con certeza, la Corte determinará que es una serie de conjeturas y una serie de prejuicios y de conclusiones sin un sustento técnico, con medios técnicos y con medios que establezcan corroboraciones acerca de las afirmaciones que se hacen en esas conclusiones. O sea, lo que entiendo de todo lo que estoy escuchando ahora es que el perito Mesa básicamente consumió mediáticamente este caso, elaboró su propia conjetura particular, casi que un fanfiction propio, y eso es lo que nos dio como producto. Y después le fue a decir a la fiscalía que él no sabe, no conoce, no investigó, no hizo. Y cuando los abogados quisimos hacerle preguntas en la fiscalía, dijo que no iba a contestar las preguntas de los abogados. Entonces, ¿sí es verdad, doctor, que se acogió al derecho al silencio? Sí, absolutamente. Dijo que no iba a contestar las preguntas de los abogados, solamente iba a contestar las preguntas de la señora Ochoa, ¿no? Entonces, claro, él tiene la obligación, más allá de que este sea un derecho que puede tener cualquier ciudadano, él también, pero tiene la obligación, una obligación reforzada, una obligación adicional. Él es nada menos que el perito contratado por $380,000 con una sentencia de la Corte Constitucional para que le diga la verdad al país. Claro. Lo menos que puede hacer es cumplir con esa obligación a cabalidad y responder a las preguntas que todo el mundo le haga, le gusten o no le gusten, le resulten o no le resulten incómodas, que todo el mundo le haga para esclarecer y dar sustento a su informe, para validar y legitimar su propio informe. Claro, ahora, doctor, a ver, y aquí me tomo ciertas libertades y todo. Miren, yo creo que para nadie es sorpresa lo que le voy a decir. Muchos sectores políticos, sobre todo, querían un título. Que el título del informe sea Rafael Correa mandó a matar al general Gavera. Mucha gente quería eso y no lo consiguió. Por eso yo también le consulto este tema de la idoneidad técnica de las aeronaves, como que, ¿no cree usted que tiene una finalidad de reabrir o de dar un insumo más al caso del peculado de los DRUP que paradójicamente hace unas 3 o 4 semanas fueron sobreseídos, creo que todos, porque el juez dijo, a ver, tú me traes un caso de peculado. El peculado es robo de dinero al Estado y el Estado recibió hasta más por parte de la aseguradora. Quizás esta parte de las conclusiones es exclusivamente dirigido para reactivar ese caso. Sí, tiene varios propósitos, ¿no? A ver, es tan forzado establecer una relación entre la contratación de los helicópteros DRUP y la muerte del general Gavera, que el perito no se ha animado a dar ese salto, a dar ese paso, Claro. sino que lo deja ahí como insinuado, ¿no?
porque justamente había esta expectativa política de muchos sectores de que el perito saque en sus conclusiones que hay una relación directa entre la muerte del general Gabela y la contratación de los helicópteros Drup. Y Ah, esto, pero si no ni puede ni el sostener. perito Mesa, con toda su capacidad de imaginación, se atrevió a hacer, ¿ya? Claro. Pero sí satisface o cumple un propósito sutil, que es una presión sutil Una mediática insinuación. también a los jueces que tienen que conocer la apelación, porque recordemos que Ujú. efectivamente se dio un sobreseimiento en el caso de los helicópteros Drup, pero ese sobreseimiento está apelado, porque Ujú. la Fiscalía lo ha Sí, apelado, no. y tiene que conocerlo un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces ahí es donde entra sutilmente esta presión para esos jueces que conocen la apelación, ¿no? Con todo el escándalo mediático a través del informe del perito Mesa, entonces es necesario que los jueces revoquen ese sobreseimiento y continúen con el caso Drup. Lo que hay que decir acerca del caso de los helicópteros Drup es que ese caso fue cerrado hace varios años, ¿sí? Por la propia Fiscalía. La propia Fiscalía dijo, no hay caso, no lo vamos a procesar penalmente. Y luego, esta administración de la Fiscalía actual decide reabrirlo. Pero para reabrirlo, hay requisitos. En materia penal, cuando uno quiere reabrir un caso que está cerrado, tiene que haber nueva evidencia que nos diga que efectivamente hay razones para reabrir. Esta nueva evidencia es la que no ha encontrado el juez que determinó el sobreseimiento y por eso dice, ustedes me traen a reabrir algo que no es susceptible de reapertura porque no hay nueva evidencia y por lo tanto voy a sobreseer a todos los procesados. Y ahora eso está apelado. Y esta es la función que seguramente también cumplirá o pretenderá cumplir el informe del perito Mesa, pero es tan carente de sustento técnico que parece que el efecto va a ser exactamente el contrario. Yo no creo que nadie se anime a utilizar ese informe Ni la propia para fiscalía. absolutamente nada. Ni la propia fiscalía. ¿O sí? No, absolutamente no. O sea, yo no puedo revelar detalles de lo que se dijo en esa participación del perito Mesa, porque esos son reservados, Ujú. pero lo que sí puedo decir es que la cara de estupor, la actitud de indignación del propio fiscal que está a cargo del caso, cuando al preguntar detalles al perito Mesa sobre el objeto de su investigación, recibía las evasivas y recibía las negativas a contestar lo que se le estaba preguntando, por parte de la propia fiscalía. Después a los abogados directamente nos dijo que no nos iba a responder nada. Ya, doctor, ya para ir cerrando, le pido de manera muy sucinta y de ser posible, ¿nos podría hacer un top 3, top 4, top 5 de las mayores inconsistencias que usted ha podido detectar en todo este informe? Yo sé que le estoy pidiendo mucho, pero Te hace un quizás top hacer 20. un top 5, top 100, no No, puede no, en ser, absoluto. pero A un ver, top 5 que nos pueda decir, a ver, punto 1, esto no tiene coherencia, punto 2, esto es incomprobable, no sé si nos puede ayudar con eso, doctor. con mucho gusto, y lo hago con mucho gusto porque el informe fue hecho público por el propio perito Messi y por la Claro, comisión. Claro. es verdad. Ya eso no tiene ninguna violación a ninguna reserva, esto ya fue público, Ujú. ¿ya? Punto número uno, el perito Mesa dice que hay varios indicios insuficientes para establecer la autoría intelectual de los dos generales. Ujú. ¿Cuáles son esos indicios? ¿Por qué son suficientes? ¿Qué relación tienen con los hechos del caso? No, no hay respuesta. Segundo punto, él dice que las motivaciones personales y económicas de los generales de Espinosa y Borges el otro. Espinosa y Borges. habrían sido los móviles del asesinato del general Gabela. Lo que tiene que responder al país es cuáles son esas motivaciones personales y cuáles son las económicas. Especialmente las segundas, ¿no? Las económicas. Pero bueno, de las personales, esto más subjetivo y más especulación no puede ser. ¿Por qué? Le caía mal. Porque el general Borges tuvo un conato con el general Gabela cuando salía de la De la asamblea. asamblea. Esa es una motivación suficiente que acredite que lo van a asesinar posteriormente. Ya. Tercer punto. Él dice que las deficiencias de los helicópteros Duruf eran conocidas por las más altas autoridades del Estado con el expresidente Correa a la cabeza. Tiene que explicar al país cuál es la relación de ese conocimiento de las deficiencias de los helicópteros Drew con la muerte del general Gabela. ¿Por qué conocían, no conocían la alta cúpula del gobierno de esa época que se mató al general Gabela por esa razón? Si esta fuera la conclusión del perito Mesa, ¿no? Todas esas cosas son, yo diría, las tres más grandes observaciones de carácter técnico que se le hacen
a ese informe, en líneas generales. Después uno podría profundizar diciendo cuáles son los grados de suficiencia, qué estándar utilizó, cómo corroboró, qué grado de probabilidad existe, porque esto se puede incluso hasta medir matemáticamente, ¿no? ¿Qué grado de probabilidad utilizó para llegar a su conclusión? Esto sería objeto de un contrainterrogatorio que cualquier abogado medianamente entendido en la materia le haría al perito Messi, que quisimos hacerle, pero él no lo permitió, seguramente porque no tiene consistencia acerca de su conocimiento técnico. Por ahí diría yo que son las líneas más gruesas de los errores de este informe. Listo. Hemos tenido al doctor Stalin Raza, con quien hemos hablado largo y tendido sobre esta situación. Él estuvo presente, obviamente por temas de reserva, porque es una investigación previa, él no puede revelar todo lo que se dijo, pero sí puede dar santo y seña del comportamiento. Y te deja... A ver, yo me negaba realmente, doctor, se lo confieso, me negaba a creer esto de que se cogió el derecho al silencio. Claro. Yo también pensaba que era un rumor, ¿no? Pero sí, certificarlo así no, ya es... Esto fue así, pasamos 5 horas escuchándole repetir aquellas cosas que ya estaban en el expediente con anterioridad. Por cierto, doctor, disculpe, y está antes de cerrar, ¿qué grado de responsabilidad en un futuro, quizás mediano, quizás a largo plazo, pueden tener los comisionados? Esta comisión de la señora Cruz, del señor Moscoso y del señor Palacio. ¿Qué responsabilidad política, penal, jurídica, no sabría encontrar el término exacto, pueden tener en una futura demanda? Porque, por ejemplo, si vienen los generales y viene la fiscalía y dice, ¿saben qué? Este documento que ha entregado este perito no sirve para maldita sea la cosa. Todos los generales tienen todo el derecho y todas las personas mencionadas y vinculadas en ese informe pueden decir, señores de Estado, ustedes pagaron, hicieron un show, hicieron live por Facebook y por YouTube, mostraron mis nombres, mostraron mi rostro, va la demanda. ¿Va la demanda solo al perito o pueden también ser implicados los comisionados? Habrá que ver qué dicen en las versiones. Ellos van a ser llamados en los dos procesos. Hay uno de peculado y el otro que es de ejecución extrajudicial del general Gabela, donde van a ser llamados a rendir versión. Vamos a ver qué dicen en esa versión. Pero por lo pronto, lo que sí es necesario advertir es que cuando uno se presenta ante un fiscal o ante un juez a rendir un testimonio o a rendir una versión y le miente a la administración de justicia, puede cometer delitos, ¿no? Delito de falso testimonio, en el caso de la fiscalía, porque no está con juramento, delito de falso testimonio, pero también el de obstrucción a la justicia, el de comprometer la investigación, que yo creo que esto es lo que está ocurriendo. Cuando el perito Mesa, con la connivencia de la comisión esta, hicieron la presentación mediática de este informe, lo que están haciendo es comprometer la investigación reservada que se está llevando adelante en Fiscalía, por lo que ustedes acaban de decir. Porque se proporcionan ya nombres, se proporcionan circunstancias, se hacen conclusiones acerca de autorías y de responsabilidades penales, y entonces la investigación queda contaminada. Porque mañana, si la Fiscalía concluye que hay responsabilidad, las personas que defienden a los presuntos responsables van a decir, sí, pero es que su investigación está contaminada porque ya hubo una participación mediática de todos los elementos que usted tiene para llevar adelante este proceso. O a la inversa, si la Fiscalía decide que no hay responsabilidad y decide no procesar el caso, sectores interesados dirán que a pesar de la existencia del informe del perito Mesa, la Fiscalía no ha procesado el caso desde el punto de vista penal. Entonces, por cualquier lado que se vea, la investigación de Fiscalía está contaminada y por lo tanto está comprometido el derecho a la verdad de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación, que como ustedes bien dijeron, luego de un debido proceso, objetivamente llevado, si amerita, tiene que ser reparado a las víctimas. Pero bajo estas circunstancias, eso, después de la presentación del informe, ya va a ser un verdadero problema. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Gracias por toda esta extensa explicación. Le agradecemos y en un futuro próximo, si es que hay alguna novedad con respecto a todo este caso, lo invitaremos nuevamente. Gracias, doctor Raza. Gracias, con mucho gusto.